Bienvenidos a mi canal Pedro Garau B. En este vídeo vamos a hacer un repaso del estudio sobre el plan de redención. Y para empezar vamos a orar pidiendo la bendición del Espíritu Santo. Amado Padre que moras en los cielos, queremos pedirte que tu Santo Espíritu esté aquí presente, que nos guíe, que nos revele y nos lleve a toda la verdad. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Para empezar, vamos a leer un versículo que está en Romanos 16, del 25 al 26. 25 y 26. Dice así: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Entonces vamos a hablar del plan de redención o salvación. Vamos a empezar leyendo Génesis 1:1. Dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios primero? El principio creó Dios los cielos. Y en los cielos, ¿qué creó? Toda la corte celestial. Y con ellos fueron los ángeles, los querubines y los serafines. Los ángeles tienen, según la palabra de Dios, 2 alas. Los querubines tienen 4 alas. Esto lo podéis leer en Ezequiel 10:21. Vamos a leerlo. Ezequiel 10:21. Vamos a leerlo. Ezequiel 10:21. Dice: cada uno, y estos eran los mismos en el 20, seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía caras y cada uno 4 alas. O sea que cada uno de los querubines tienen 4 alas. Y los serafines, vamos a leerlo, Isaías 6:2, dice: y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. O sea que esto, según la palabra de Dios, está clarísimo. Los ángeles 2 alas, los querubines 4 y los serafines 6. El principal de todos los ángeles creados era Lucifer. Ezequiel 28, del 14 al 19. Vamos a leerlo. Ezequiel 28, del 14 al 19. Dice lo siguiente: tú, querubín grande, protector, yo que te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. O sea, Lucifer estaba por encima de todos los ángeles. ¿Por qué se rebeló contra Dios? Hubo una reunión en el cielo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para preparar lo que sería el plan de redención o salvación. Dios sabía que Lucifer y parte de los ángeles se iban a rebelar contra él, pero él les dio el libre albedrío. Y entonces, por este motivo, preparó el plan de redención o salvación. Se rebeló contra Dios porque él pensaba que estaba por encima de Cristo, que era el arcángel Miguel. O sea, en esta reunión, Cristo fue en esta reunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero Lucifer pensaba que Cristo, que Miguel, era un ser creado como él y que él tenía poder y que estaba encima de él. Y cuando vio que Cristo o Miguel fue llamado al concilio y él no, se llenó de ira, entonces envidia, y entonces él pecó de soberbia, quiso ocupar
a partir de aquel momento el puesto de Cristo y de Dios. Y entonces se rebeló contra Dios, porque él pensaba que estaba por encima de Cristo, porque era el arcángel Miguel, él pensaba que era un ser creado. Isaías 14, del 12 al 14, vamos a leerlo. Isaías 14, del 12 al 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto fue la soberbia que le entró en el corazón de Satanás por envidia. Y entonces, ¿qué hizo? Preparó una revolución en el cielo, rebelión, y vamos a leerlo en Apocalipsis 12, 7. Dice, y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es la serpiente antigua, diablo y Satanás. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar en ellos, para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. O sea, hubo una revolución o rebelión, y lucharon Miguel y sus ángeles. No fue una lucha de armas, fue una lucha espiritual. Y entonces fue expulsado del cielo. Apocalipsis 12:4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, una tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios, juntamente con Lucifer. Y en la reunión se preparó el plan de redención. Se preparó un plan de redención. El cielo se había rebelado contra Dios, los ángeles creados, parte de ellos se rebelaron contra Dios, y entonces se preparó el plan de redención. Vamos a leer Juan 1, 1 y 2. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Cristo no era un ser creado, era un ser creador, eterno. Cristo decidió en este plan de redención morir por la raza humana y por todo ser creado que hubiese pecado. Él sería la justificación del plan de redención. El Espíritu Santo los santificaría y los llevaría a la sangre de Cristo para el perdón de su pecado. Esto sería la justificación. O sea, el Espíritu Santo sería la justificación. El Padre sería el que los elegiría para que el Espíritu Santo lo llevase a la sangre de Cristo para ser justificados. Él sería la glorificación. O sea, en el plan de redención hay la justificación, la santificación y la salvación o glorificación. Primera de Corintios, vamos a leerlo, y esto nos lleva al santuario, pero esto será un tema que tocaríamos después. En Primera de Corintios 1:30, vamos a leerlo. 1:30 nos dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. O sea, que todo esto se consigue gracias a la sangre de Cristo. Cristo nos ha sido hecho justificación, santificación y glorificación o salvación. Y en Efesios, vamos a leerlo, Efesios 1, del 3 al 5,
1, del 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, que el plan de redención se preparó mucho antes de la fundación del mundo. Y en Romanos, que lo hemos leído, Romanos 16, nos dice que era un misterio, pero que fue revelado al final por amor a nosotros. Dice, y al 16:25, Romanos, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, el misterio se mantuvo oculto y se preparó antes, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. O sea, que este misterio fue un misterio oculto que se preparó en el cielo juntamente con el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y este fue el motivo de la rebelión de Satanás. Pero después, ¿qué creó Dios? Después del cielo, creó el cielo y se revelaron los ángeles. Pero después Dios siguió en la creación. Vamos a leer Génesis, que ya lo hemos leído, 1:1. Dice, y al principio creó Dios los cielos, y en lo que hemos estado estudiando es la creación de los cielos, y después la tierra. Después creó la tierra. Vamos a leer también el versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces creó Dios el hombre. O sea, creó primero el cielo, se rebeló los ángeles contra Dios y después creó la tierra y creó al hombre. ¿Para qué fue creado el hombre? El hombre fue una creación especial para sustituir a los ángeles que se habían rebelado contra Dios. O sea, Dios hizo al hombre para sustituir a los que se rebelaron contra Dios. Vamos a leer Apocalipsis, ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo otra vez. Apocalipsis 12:4, perdón. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, que una tercera parte de los ángeles se rebeló juntamente con Lucifer. Pero en Zacarías, o sea, vamos a mantener la idea de una tercera parte, un 33% se rebeló. Y Zacarías 13, vamos a leer lo que dice Zacarías 13. Zacarías 13, 8 y 9, vamos a leer lo que dice en Zacarías 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré, como se funde la plata, y los probaré, como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Fijaos que dice, acontecerá en la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes se perderán, pero una tercera parte
la fundiré, y esta parte invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él me dirá, Jehová es mi Dios. O sea que fijaos que la rebelión fue la tercera parte de los ángeles, pero la tercera parte de los hombres, Dios los perfeccionará, y hasta que el número no sea completo, el hombre, Cristo no vendrá. O sea, no hay una fecha aquí. La fecha la ponemos nosotros y la ideamos. ¿Por qué? Vamos a leer otro versículo, Apocalipsis, capítulo 6. Vamos a buscar, que tengo la Biblia, que está ya. Apocalipsis 6, dice en el versículo 11. Vamos a leer de nuevo. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor y santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, aquí lo que está diciendo es que el juicio de los vivos, de los muertos salvos, ha terminado. Y esto es una parábola, es un ejemplo. Dice, si tú has terminado el juicio y nosotros hemos sido sellados y nos has dado tu justicia para salvación, ¿por qué no vienes y nos das tu recompensa? Y Cristo les dio vestiduras blancas y los justificó. Y dice, vosotros sois justificados ya para salvación. Pero tenéis que esperar un poco de tiempo hasta que el número no sea completo, porque la palabra de Dios no puede ir contra la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice que cuando venga Cristo nadie se adelantará a nadie, que los vivos y los muertos irán al encuentro del Señor todos juntos en las nubes, pero todos juntos. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Y Primera de Corintios 15, 51 y 52. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los vivos, en los que quedemos, seremos cambiados. O sea, seremos cambiados con un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados, con un abrir y cerrar de ojos. Y todos juntos, los muertos y los vivos, irán al encuentro del Señor en el aire, así estarán siempre con el Señor. O sea, que no se puede adelantar uno a otro. Esto no se le puede dar la recompensa hasta que el número no haya sido completo. Y cuando sea completo, Cristo vendrá a recoger a los suyos. Dios le dio luz para que el hombre entendiese en plan humano el plan de redención. ¿Por qué? Porque el hombre pecó en Génesis 3, del 6 al 14. Vamos a leerlo, no importaría leerlo, pero vamos a leerlo. Génesis 6, del 6 al 14. Voy a leer partes simplemente. Del 6 al 14. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos del árbol, era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, y sigue leyendo, y el 14, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿qué pasó? Pues Dios les dio parte de la luz de lo que sería el plan de redención. En el 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti. O sea, aquí ya está diciendo que Cristo vendría como Salvador.
Y Dios puso activo el plan de redención. En Génesis 3:21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, ¿qué pasó? Estas pieles, Dios hizo un sacrificio de cordero para el perdón de los pecados. Este cordero ya representaba a Cristo en el plan de salvación. Y entonces aquí se les empezó a dar la luz que necesitaban para entender lo que sería el plan de redención. Que ellos, si hacían la voluntad de Dios, podrían regresar al Edén, donde serían expulsados. Vamos a leer Apocalipsis 13:8. Dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, el Cordero empezó a ser inmolado a principio del mundo. ¿Cuándo? Cuando Adán y Eva pecaron, el plan, o sea, la ley ceremonial, se puso en activo. Primera de Pedro, vamos a leerlo, 1 del 19 al 20. Dice, si no con la sangre, bueno, en el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. O sea, ya predestinado. O sea, Cristo en el plan de redención ya se preparó la muerte de Cristo para dar libre albedrío a todo ser creado, pero por la sangre de Cristo podrían volver al Edén, a la tierra dejada, a la tierra que fueron echados nuestros primeros padres. Y este era la ley ceremonial, que después sería el santuario. Gálatas, vamos a leerlo, Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de la transgresión, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. O sea, fue añadida a causa de la transgresión. Esta ley, la ley ceremonial, no es la ley de los 10 mandamientos, es la ley ceremonial que representaba el ritual, que representaba la muerte, que representaba en pocas palabras el plan de redención. Dice, fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente que era Cristo, que tenía que morir por todos nosotros. Este misterio lo hablaron los profetas. Lucas lo habló. ¿Dónde nacería? Miqueas 5:2. ¿Quién lo concebiría? Una virgen. ¿Cómo sería su vida? Lucas 24:19. Vamos a leerlo. Lucas 24, 25 y 27. Es cuando Cristo se encuentra con los apóstoles, parte de ellos en el camino de Maús. Dice, les fue enseñando con la ley de Dios, la ley de los profetas y los salmos. Lo que de él decían todas las escrituras. Dice, entonces se les abrió el entendimiento y entendieron. Versículo 44 y 47. Miqueas dice que nacería en Belén de Judá. Miqueas 5:2. ¿Quién la concebiría? Isaías 7:14, una virgen. ¿Y cómo sería su vida? Vamos a leerlo. 24, Lucas 24:19. Dice el 19, entonces él les dijo, ¿qué cosas?
Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte. Esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces, aquí dice que fue un varón, profeta, poderoso en obra y en palabra. Entonces, Cristo pasó haciendo el bien por todo lugar que estaba pasando. En Daniel 9:25 dice la profecía de las 70 semanas, ¿cuándo sería bautizado? Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y después dice, y 7 semanas y 62 semanas será ungido el príncipe de los príncipes. O sea que es el bautismo a las 69 semanas del 457 nos lleva al año 27 de nuestra era. Cristo fue bautizado. Y después dice, ¿cuándo moriría? Daniel 9:27. Y a la mitad de la semana, la última, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, Cristo moriría. Y la ley ceremonial quedaría abolido. ¿Cómo moriría? Aquí nos lo explica en Isaías 53. Vamos a leerlo. Del 7 al 8. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Pues porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces, aquí está repitiendo lo que el etíope estaba leyendo cuando iba con el carro que se le apareció Felipe. Era lo mismo, y cuando Felipe se le acercó, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Entonces subió al carro, le enseñó que hablaba de Cristo y fue bautizado. Esto es la primera parte del plan de redención. El plan de redención no fue un plan casual que Dios no tenía previsto. Dios sabía que Satanás iba a pecar. Y entonces creó primero los cielos y la tierra, dio el libre albedrío a los ángeles creados, se rebelaron contra él, entonces después hizo la creación del hombre. Pero la creación del hombre fue la creación especial para sustituir a los que se rebelaron contra Dios. Cuando el número sea completo, Cristo vendrá. No hay fecha para la venida de Cristo. Hay un número que solamente Él lo sabe y lo lleva en el registro del cielo. Así que, hermanos, esta es la primera parte. Espero que este vídeo haya sido interesante, que si tenéis alguna pregunta me la formuléis y si tenéis algún comentario también. Muchas gracias, que Dios os bendiga, que os cuide y hasta mi próximo vídeo.